Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. En diferentes momentos y lugares les he escuchado decir a varias personas: es que mi vida es mía y hago con ella lo que quiera. A otros, sin ser muy extremistas, les he escuchado decir: mi casa, mi carro, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi empresa. Y bueno, hay algo en el ser humano que lo hace sentirse propietario de todo lo que lo rodea o de lo que posee. Y no pretendemos satanizar este sentimiento del ser humano, porque algunos lo llaman sentido de pertenencia, lo cual es bueno. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, Dios es el propietario de todo lo que existe. Los dones físicos, espirituales e intelectuales del ser humano, todo proviene de Dios. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1 versículo 17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que el ser humano solamente es el administrador a quien Dios ha confiado todo este mundo. No obstante, el hombre corre el peligro de olvidar que Dios es el dueño y apoderarse entonces de aquello que no le pertenece. Para protegerlo de este peligro, Dios estableció un principio importante que encontraremos el día de hoy a lo largo de esta lección número 16, titulada ¿A quién pertenece todo lo que poseemos? Bienvenidos a esta serie de la fe de Jesús. En la lección número 16 les está saludando Carlos Alberto Polo López y les doy la bienvenida a este espacio de la Radio Escuela Bíblica. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Para profundizar en este tema acerca de a quién le pertenece todo lo que poseemos, nos acompaña Oscar Rojas, a quien le doy la bienvenida también a la Radio Mundial Adventista. Carlos, para mí es de alegría, es gratificante poder estar aquí y pido a Dios sabiduría para poder transmitir el mensaje a cada oyente, para poder responder a cada una de las preguntas que se llevarán a cabo en este momento. Bien, y antes de comenzar con la primera pregunta, te invito a que por favor nos dirijas en oración. Claro que sí. Te invito, querido oyente, a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, maravilloso Padre que estás en las alturas de los cielos, infinitas gracias damos por tanta bondad y tanta misericordia para con nosotros, tus hijos. En esta mañana queremos implorar por tu Santo Espíritu. Queremos implorar por sabiduría, Señor, para poder comprender, poder aprender más de ti, más de lo que tú deseas para nosotros, tus hijos, más de ese plan hermoso que tienes con nosotros, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos, encomiendo a cada oyente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya decía en la introducción de este tema que el ser humano suele
creerse el dueño de todo lo que existe y de todo lo que le rodea. Pero realmente y desde el punto de vista bíblico, ¿quién es el dueño de todo lo que existe en el universo, incluido este planeta Tierra? Carlos, como en cada clase que hemos traído a cabo, les he dicho, a mí me gusta ir directo a la Biblia. Y te invito, querido oyente, a que ve y busca tu Biblia, ve y busca la palabra de Dios, o allí en tu celular, te dirijas y abras la aplicación de la Biblia. Vamos a buscar en Salmos, capítulo 24, versículo 1. Salmos 24:1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo es de pertenencia a Dios, por creación y por redención, como lo vemos en Génesis 1:1 y 1 Corintios 6:19 al 20. Y el Señor declara en Salmo 50, 10 al 11: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y David afirma en Salmos 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La misma Biblia es clara y enfática. Todo lo que existe y pertenece en este mundo es de Dios. Todo es pertenencia divina. Excelente, es decir, que todo lo que me rodea a mí, incluso todo lo que llega a mis manos, es de pertenencia celestial, le pertenece pues a nuestro Dios. ¿De quién viene todo lo que poseemos entonces? Aunque la pregunta suena lógica, vale la pena que tengamos fundamento bíblico acerca de esto. ¿De quién viene todo lo que poseo? Vamos al primer libro de las Crónicas, primero de Crónicas 29:12. Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos. El dinero, la salud, las fuerzas y la capacidad para trabajar, la inteligencia, la energía, todo esto viene de Dios. Y la Biblia nos advierte sobre este peligro de olvidar que el Señor nos da todo y de llenarnos de soberbia, solo porque las cosas van bien. Podemos verlo en Deuteronomios 8, 11 al 18. Ten cuidado con olvidar de que todo lo que tú tienes no es tuyo. Todo es de Dios. Oscar, entonces la Biblia a mí me está enseñando que el dueño de todo lo que existe es Dios y que todo lo que llega a mis manos viene de Dios. ¿Existe alguna manera como yo pueda reconocer a Dios como el verdadero dueño de todo? Claro que sí, Carlos. Y la respuesta la encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es evidente que Dios no necesita el diezmo, pero no obstante nosotros necesitamos mostrar esa lealtad a Dios como administradores suyos. En el jardín del Edén, Dios se reservó el árbol del conocimiento del bien y del mal como un signo de fidelidad de parte del hombre. Y hoy el diezmo es la prueba visible de ese reconocimiento humano a la soberanía divina sobre todo lo que tenemos. Y administrar la vida con sabiduría significa emplear estas dádivas divinas con un espíritu de gratitud y responsabilidad. El Espíritu Santo capacita realmente al ser humano para tomar decisiones sabias en el uso de estas dádivas. Y esto no se trata de un simple asentamiento intelectual, sino más bien de una experiencia real en la vida cotidiana. Y es un principio escrito en el corazón transformado por el poder de Dios, como lo vemos en 2 Corintios 3:3, lo cual nos dice: y es manifiesto que sois
carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, al nosotros tener esa vivencia con el Espíritu Santo, a nosotros tener esa vivencia con Dios, va a fluir, porque vamos a comprender de que somos leales a Dios. No es una obligación, como muchos lo hacen ver o lo denotan, pero sí es más bien un reconocimiento que le estamos dando a Dios sobre lo que nos da, sobre lo que permite que tengamos en nuestra vida. Carlos. Es decir, que entonces si yo quiero reconocer a Dios como el dueño y propietario de todo, debería estar diezmando. ¿El diezmo se da o se devuelve? Carlos, el diezmo se devuelve. Si yo dijera voy a dar el diezmo, estaría diciendo que eso es mío, eso me pertenece. Pero al devolver, comprendo y entiendo de que eso no es de mi pertenencia, que eso es algo que le pertenece realmente a Dios. Excelente, entonces claro, por eso decimos devolvemos el diezmo. Yo devuelvo el diezmo, no lo doy. Es correcto. Porque es algo que le pertenece a Dios y es una de las maneras que la Biblia describe como yo reconozco a Dios como dueño de todo lo que poseo, de todo lo que me llega a mí y de todo lo que existe. Ahora, si el diezmo es una de las maneras de cómo yo puedo reconocer a Dios como el dueño de todo, es necesario que yo devuelva el diezmo porque a Dios le hace falta dinero. Salmo 50:12. Salmo 50:12 nos dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios tiene muchas maneras de llevar a cabo su obra, pero sin embargo Él ha querido delegar esto en el ser humano, la predicación del Evangelio. Y Él mismo nos da el secreto para cumplir con dicho mandato, como lo dice Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿acaso devolvemos el diezmo porque necesitamos ayudar a la iglesia? Como dice en 1 Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la devolución, ténganlo ahí presente, ¿no? La devolución del diezmo es un reconocimiento de que Dios es el propietario de todo lo que tenemos, no nosotros. Yo quisiera ampliar un poco la concepción que tenemos acerca de el diezmo. El diezmo es el 10% de cualquier ganancia que tengamos nosotros. Ese 10% lo hemos supeditado casi que exclusivamente a lo económico. Y yo quiero invitar a la reflexión para que ampliemos un poco más de manera personal esto. Sí, yo diezmo, es decir, doy el 10% de mis recursos, de mis ingresos, pero le devuelvo a Dios el 10% de mi tiempo, o bueno, del tiempo que Él me da. Le devuelvo a Dios el 10% de los dones y talentos que Él me da. Le devuelvo a Dios el 10% de los pensamientos y las ideas que Él me permite procesar. Le devuelvo a Dios el 10% de la capacidad que Él me da de caminar. Le devuelvo a Dios el 10% de las conversaciones que yo sostengo con otras personas a través de la habilidad que Dios me da de hablar y de socializar. En otras palabras, ¿dedico yo tiempo de mi vida para compartir a Dios y de Dios con otras personas? Eso para la reflexión. Pero continuando con el tema de el diezmo, visto desde el punto de vista económico, quisiera preguntar, yo, Carlos Polo, devuelvo fielmente y de manera sistemática el 10% de mis ganancias. Les he escuchado preguntarse a muchas personas
¿qué se hace con el diezmo? Oscar, ¿qué se hace con el diezmo que uno deposita en un alfolí, en un sobre y lo entrega en una iglesia? La respuesta la encontramos en Números, capítulo 18, versículo 21, Carlos. Números 18, 21. Dice: yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas, o la tribu de Leví, eran quienes estaban encargados de ministrar en el templo. Y allí en el Antiguo Testamento podemos ver que el diezmo se utilizaba para la manutención de ellos, de los levitas. Como lo dije, ellos se dedicaban a servir allí en el templo, a ministrar. Ellos no poseían tierras, no eran empresarios, no trabajaban a cambio de un sueldo, sino que eran los ministros del pueblo y trabajaban para Dios. Entonces, por lo que debían realizar esta obra era a tiempo completo. Ellos no tenían tiempo de realizar otro tipo de obras. Y en el Nuevo Testamento se da la siguiente indicación. 1 Corintios 9, 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces el diezmo es el medio ordenado por Dios para mantener la obra de la predicación del Evangelio. Y aunque en Corinto el apóstol Pablo trabajó en la confesión de tiendas para mantenerse, no fue siempre así. ¿Cierto? La actitud crítica de la iglesia de Corinto con respecto al diezmo hizo que él optase por actuar de esa manera. Entonces por eso es donde yo siempre invito a que debemos comprender el contexto de la situación en la cual fue escrita cada carta, cada línea de la Biblia. Dice que su trabajo en Corinto fue posible gracias a la iglesia de otros lugares. Lo podemos ver en 2 Corintios 11:8. Mateo 10, 9 al 10 nos muestra de que los obreros del Evangelio tenían todo el derecho a ser totalmente sostenidos por la iglesia, y este era el caso de los discípulos. Y Pablo no exigió sus derechos en Corinto debido a la situación crítica por la que atravesaba dicha congregación. Pero la Biblia es clara. Los diezmos son para el sostenimiento de quienes trabajan de tiempo completo en la obra de impartir el Evangelio. De quienes trabajan para Dios totalmente. De quienes están dedicados toda su vida por completo a la obra encomendada por Dios, Carlos. Entonces, según este principio bíblico, el diezmo se debe utilizar para sostener a los obreros que se dedican de tiempo completo a la evangelización de las personas, a la proclamación del mensaje del Evangelio de Cristo. Y pues tenemos entendido esto a pastores, hay algunos obreros bíblicos contratados por la obra, y entonces encontramos hoy día lamentablemente experiencias negativas en relación con el diezmo, porque sí, debo ser claro, hay personas que utilizan la palabra de Dios para enriquecerse. Estas personas hay que evitarlas, porque dice la Escritura que se levantarán falsos profetas, pues podemos decir se levantarán falsos pastores. Así que entonces voy a ilustrar un poquito cómo funciona en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Oscar, me permite, por favor, esto también para continuar luego con la siguiente pregunta. Yo, Carlos Polo, deposito el 10% de mi ganancia en un sobre al que le llamamos alfolí en la Iglesia Adventista. Ese sobre, con el dinero que yo deposito allí, lo coloco en un platillo que es pasado por la iglesia a través de un diácono, que es un miembro de iglesia. Luego ese diezmo es contabilizado por la tesorería de la iglesia local. De ese diezmo que yo deposito en la iglesia local en la que yo me congrego, el 100% de ese dinero es depositado en las cuentas o en las arcas de lo que organizacionalmente conocemos como asociación dentro de la distribución administrativa de la Iglesia Adventista. Es decir, ese diezmo que yo deposité en mi iglesia local en la que asisto,
no le es entregado directamente al pastor que me pastorea. No, en la iglesia adventista mi pastor no recibe directamente el diezmo que yo devuelvo, sino que el diezmo que yo devuelvo llega directamente a la organización eclesiástica, y la organización eclesiástica se encarga de pagarle a mi pastor un salario como profesional que mi pastor es, porque pasó 4 o 5 años estudiando teología y es un profesional, y como todo profesional, pues él necesita de su salario. Así funciona en la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la que yo pertenezco. Lo mismo ocurre con quienes fungen como capellanes de diferentes instituciones. Así, vuelvo y repito, funciona en la Iglesia Adventista a la que yo pertenezco. No sé cómo funciona en otros lados. Por lo que he leído noticias, los diezmos sí los recibe directamente los pastores. Y ahí es donde muchas veces se ha manchado esta manera de yo reconocer el señorío de Dios sobre mi vida. Pero Dios nos invita a devolver el diezmo fielmente. Ahora, si usted quiere ser fiel a Dios con el diezmo y la ofrenda, tenga cuidado dónde los va a devolver, dónde los va a entregar. Porque repito, sí, lamentablemente hay situaciones en las que se hace mucho más mal que bien. Ahora, otra aclaración importante es que se suele escuchar decir a muchas personas que los pastores están enriqueciendo con los diezmos de los feligreses. Bueno, en la iglesia adventista no funciona así. Primero, por lo que ya acabo de mencionar. Segundo, porque los feligreses no están obligados a devolver una cantidad específica de diezmos. Bueno, la cantidad estipulada es el 10%. Me explico mejor. Si alguien se gana 10 millones de pesos, el 10% de esos 10 millones es ¿cuánto? 1 millón de pesos. Entonces esa persona debería devolverle a Dios 1 millón de pesos. Pero si una persona se gana 500,000 pesos, ¿cuánto es el 10% de 500,000 pesos? 50,000 pesos. 50,000 pesos. Esa persona debería devolver el diezmo de 50,000 pesos. Si una persona se gana solo 100,000 pesos, ¿cuál es el 10% de 100,000? 10,000 pesos. 10,000 pesos. Esta persona debería devolver un diezmo de 10,000 pesos. Y si una persona solo se gana 10,000 pesos, ¿cuánto es el 10% de 10,000? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Entonces esta personita debería devolver 1,000 pesos. Y la que devuelve un diezmo de 1,000 pesos no debería sentirse mal frente a la persona que devolvió un diezmo de 1 millón de pesos. No. Entonces mire, Dios es sensato y obviamente no deja a nadie libre de la responsabilidad, pero la responsabilidad recae de acuerdo a la capacidad de cada uno. Es correcto. Ahora sí, habiendo hecho estas aclaraciones que me parecen muy pertinentes y necesarias, Oscar, ¿cómo expreso yo mi gratitud y amor por Dios? Bueno, Carlos, sí, agradezco mucho las aclaraciones, eran muy necesarias, realmente. Y para contestar esta pregunta de cómo expresamos esta gratitud y amor hacia Dios, nos dirigimos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El diezmo, como lo dijimos antes, expresa fidelidad y conlleva el cumplimiento del deber. Sin embargo, las ofrendas expresan realmente amor. Es la expresión voluntaria de un corazón agradecido con Dios. Esa fue la experiencia de la iglesia primitiva, como lo vemos en Hechos 11, 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dios ama al dador alegre. Y como dice el texto, no con tristeza ni por obligación, sino realmente con alegría en tu corazón, devuelve el diezmo, da las ofrendas, y Dios abrirá las ventanas y las puertas de los cielos para que sobreabunde bendiciones en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en todo. Y entonces aquí se introduce una nueva manera de yo reconocer a Dios como el dueño y creador de todo, y es el de las ofrendas. Con mi diezmo, según la respuesta que Oscar acaba de dar, yo demuestro mi fidelidad.
Con la ofrenda yo demuestro mi gratitud. Es correcto. ¿Qué dijo Jesús respecto al diezmo y a las ofrendas? Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y es que aquí pareciera que Jesús estuviera aboliendo el tema del diezmo, anulándolo. Es correcto, pero ahí es claro. Lo está validando. Es correcto, dice: hey, están diezmando, pero están dejando a un lado el servicio, el amor al prójimo. Claro. Porque ellos estaban prestos a juzgar, a señalar. Pero allí es donde les dice Dios, dice Cristo, dice: hey, hipócritas, es necesario hacer esto, amar a tu prójimo, hacer justicia, tener misericordia, darlo con fe, pero sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. Y Jesús condenó a los fariseos, como lo vemos allí en el texto, y a los escribas porque ellos eran muy estrictos con el pago del diezmo, y como lo dijimos anteriormente, omitían elementos de mayor importancia, como lo era la justicia, la misericordia y la fe. Y él dijo: esto era necesario, pero sin hacer lo otro. En otras palabras, hay que devolver el diezmo, pero no desechar otros asuntos más importantes, ¿cierto? Jesús confirmó la validez del diezmo como una respuesta de amor y fidelidad a Dios. Pero no debemos olvidar hacer el bien. No es porque yo doy el diezmo y saco pecho y me siento vanidoso sobre ello como lo hacían los escribas y los fariseos, no. Debo darlo con humildad, con sencillez, con amor. Y debo no olvidar tener misericordia por mi prójimo, ser justo y entregarlo con mucha fe. Y devolverlo sin tristeza, sino con alegría. Hay otra pregunta que me surge, Oscar, y estimados estudiantes de la Biblia, y es la siguiente. ¿Devolver el diezmo es una obligación solo para el pueblo de Israel? ¿O también a nosotros los no israelitas nos cobija? Vamos al libro de Génesis. Génesis 14, 18 al 20. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Allí vemos en el texto Abraham. Aún no había sido formado el pueblo de Israel, Carlos. Entonces, podemos comprender de que el diezmo no fue establecido solo para los judíos. Incluso lo nombra como Abraham, no Abraham. O sea que este relato bíblico es mucho antes del llamado de Dios a Abraham. Es correcto, sí. Entonces, cuando aún era Abraham, ¿cierto? Él devolvió el diezmo al sacerdote Melquisedec. Y esto es mucho antes de que el pueblo de Israel existiese como nación. Y en Génesis 28-22, Jacob prometió dar el diezmo a Dios. Y el libro de Génesis abarca más de 2000 años de historia en apenas 50 capítulos. Pero allí vemos que el sistema del diezmo ya era practicado en esta época. Entonces podemos comprender de que el diezmo no fue dado para el pueblo de Israel. Fue dado para el ser humano. Fue dado para la raza humana, Carlos. En otras palabras, hoy día nosotros como humanidad, como raza humana, deberíamos continuar con este hábito de devolver el diezmo, indistintamente si somos religiosos o no. Y si lo somos, pues con mayor razón. Oscar, ¿continuó vigente el sistema de devolución del diezmo en el Nuevo Testamento o quedó anulado? La respuesta la encontramos en Hebreos 7, 8 al 9. Hebreos capítulo 7, versículos 8 al 9. Y nos dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales,
Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y podemos ver allí que el autor de la epístola a los Hebreos dice que en este mundo los diezmos son recibidos por hombres mortales, refiriéndose a los sacerdotes del tiempo de Israel y a los apóstoles en la iglesia primitiva. Y el hecho de que no se mencione el diezmo en el Nuevo Testamento no es argumento para decir que corresponda a una práctica única y exclusivamente del Antiguo Testamento. Al contrario, ya que hay situaciones que no precisan aludirse de nuevo por resultar obvias, y entre ellas está la enseñanza de la devolución del diezmo. Entonces, no por ello debe decir, no, es que fue abolido, cuando en ninguna parte de la Biblia dice que ha sido abolido. Por el contrario, comprendemos de que los apóstoles y los obreros bíblicos de la época, los que salían a predicar la obra, eran sustentados gracias a los diezmos. Excelentes respuestas. Entonces, estimados estudiantes de la Biblia, hasta aquí podemos concluir que el diezmo es una manera de ser fieles a Dios, reconociéndolo a Él como dueño y Señor de todo, incluso lo que llega a mis manos. La ofrenda es una manera de yo agradecer a Dios por lo que Él, siendo el dueño de todo, pues me provee a mí. Para terminar esta radioescuela bíblica, ¿qué consejo entrega Jesús con relación a las prioridades de la vida? Hay un texto que me gusta mucho, y es Mateo 6:33 y nos da respuesta a esta pregunta. Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El secreto de la prosperidad en cualquier ámbito de la vida se obtiene solo al colocar a Dios en primer lugar. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es que Dios es el principio de cualquier proyecto exitoso. Y Jesús dijo que cuando concedemos a Dios el primer lugar, todas nuestras necesidades son satisfechas por Él. Y el consejo divino no falla, como lo vemos en Proverbios 3:9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Debemos comprender de que a Dios debemos ponerlo siempre en primer lugar. Dios siempre debe ir como prioridad en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros negocios, en nuestras relaciones, en nuestras familias. Dios debe ocupar siempre el primer lugar. Y al ocupar ese primer lugar, vamos a mostrar fidelidad a Él. Y vamos a mostrar gratitud a Él. Cuando tenemos a Dios en primer lugar, se va a ver reflejado en cada uno de nuestras decisiones, en cada uno de nuestro actuar. Te invito, querido oyente, a que pongas a Dios en primer lugar en tu vida, a que reconozcas que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes, que todo eso que tú dices que es tuyo realmente le pertenece a Dios y que tú eres un administrador de Él. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por todo lo que nos brindas. Gracias Señor porque nos permites ser administradores tuyos. Y en este momento queremos, Señor, decirte, quiero ser fiel a ti. Quiero demostrarte gratitud. Quiero demostrarte fidelidad y quiero ponerte en primer lugar en mi vida, oh Dios. Porque tú eres el dueño de todo. A ti te pertenece todo, Señor, y reconozco esto. Te reconozco como el dueño supremo de todo, oh Señor. Quiero ser fiel a ti. Quiero ser agradecido contigo, oh Dios.
Y en tus manos de amor me encomiendo en este momento. Y encomiendo a cada oyente. Y sé que cada oyente, Señor, te va a reconocer como el dueño y el hacedor de todo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.